Bueno, continuando con lo que veníamos planteando recién, respecto a esta distribución desigual del poder económico y político respecto a los sectores que podemos reconocer en esta sociedad que Carrasco llama estamentos y nosotros llamamos clases sociales, como lo hace también el mismo López Austin. Lo que queremos decir concretamente, como cierre de este primer acuerdo, es que esta diferenciación social se traduce entonces en derechos diferenciales tanto sobre los medios de producción como respecto del control de los órganos de gobierno. En un segundo momento, Carrasco también refiere a cómo caracterizar la organización del trabajo y esa división social del trabajo. Cuando alude a este problema, básicamente va a definir un concepto que él denomina fusión institucional para poder dar cuenta del carácter limitado que tiene en esta sociedad la división social del trabajo. Este concepto que él usa, que es el de fusión institucional, es una situación que es común en muchas de las culturas que la bibliografía antropológica define como culturas arcaicas. Y cuando Carrasco usa este concepto, lo hace para hacer alusión a que aparecen combinadas actividades que en sociedades como las nuestras, sociedades más complejas, se desdoblan en una multiplicidad de instituciones, en instituciones que están claramente separadas. En el caso de la sociedad de la Scantatologian, de la sociedad mexica, y al igual que las sociedades que también le precedieron, las actividades económicas, políticas, militares, ceremoniales o rituales están concentradas en un mismo sector social. Y esto, según él, se debe a un desarrollo todavía limitado de las especializaciones para ciertos sectores de esta sociedad, ¿no? El otro aspecto que hace y que de algún modo Carrasco pone en juego para poder pensar este carácter limitado, estos rasgos que él, haciendo uso de un adjetivo que nosotros no compartimos, define como una división social relativamente primitiva, de tipo relativamente primitivo, es el otro aspecto que suma, estaba diciendo, es el de una economía de tipo natural. De esto ya hemos aludido en otros momentos cuando referimos a otras sociedades. Una economía de tipo natural carece de un sistema monetario, lo que rige es el trueque con algunos bienes de valor de cambio. Ya vamos a ver de esto cuando en la próxima clase hablemos concretamente de la organización económica y en ese sentido de la gran esfera de la circulación de bienes, ¿no? Pero entonces, esta economía natural está basada básicamente en el trueque para la cuestión de intercambio de mercancías y de bienes que tienen distintos precios equitativos, y también esa economía natural está basada en un sistema de prestaciones, ¿sí? De prestaciones que son no solamente en especie, sino también en trabajo, como parte justificada y que hace a la relación entre los propios estamentos, va a decir Carrasco, y nosotros decimos entre las propias clases, ¿no? Este sistema de prestaciones requiere del control de grandes masas de productores para poder lograr hacer efectiva la extracción de un excedente, ¿no? De un excedente que, por un lado, se da en especie
y que de esto se ocupan, ya vamos a ver qué figuras dentro de la clase hegemónica están ocupándose del control del excedente de la producción, pero por otro lado también hay un control de tiempo, ¿sí? De tiempo para poder regular las prestaciones de trabajo no solamente en el ámbito productivo, sino también en la organización de ciertas construcciones de obras públicas, ¿sí? Y entonces las prestaciones son temporales. Por lo tanto, se requería de una clara organización del tiempo. Y esto juega centralmente en el ámbito de la producción. De eso también nos vamos a ocupar la clase próxima. El control de los medios de producción de parte de ciertos sectores del control del ámbito gubernamental, quiero referirme concretamente al control político de los medios de producción en condiciones de una economía natural como a la que estamos haciendo referencia, se manifiesta de modo claro y contundente, de manera principal, va a decir Carrasco, en cómo es el Tlatoani, en este caso él va a decir el soberano, es el Tlatoani, tiene ese nombre, ya voy a explicar qué significa, y ya probablemente lo hayan escuchado en clases anteriores. Es el Tlatoani el que se ocupa de asignar tanto tierras, en tanto posesión, que desde el gobierno cede en usufructo a ciertos sectores de la sociedad, como también en la asignación de tributo en forma indirecta a ciertas instituciones o individuos. Esto va a quedar muy claro cuando veamos en la próxima clase, en el ámbito de la producción, quiénes poseen tierras y quiénes trabajan esas tierras. Ahí se va a tener en claro la tributación en tiempo de trabajo, que el Tlatoani, como representante de este Estado, que es el propietario eminente de las tierras conquistadas, asigna en forma indirecta el usufructo de la tributación por administrar esos territorios. Y cuando hablamos de territorios también hacemos alusión a ciertos segmentos sociales que están relacionados con segmentos políticos territoriales. Y allí entonces hay que pensar cómo estos segmentos políticos territoriales estaban conectados directamente y se explican por la estratificación social imperante, a la cual Carrasco siempre refiere en términos estamentales, y nosotros, siguiendo a López Austin y López Luján, hablamos de una sociedad de clases, ¿no? Y en este sentido, en algunos segmentos políticos territoriales, como el Tecali, que ya voy a explicar qué es esto, que han definido en términos cuasi feudales como la casa señorial, solamente viven personas que pertenecen a, en el caso del Tecali, pero me confundí, en el caso del Tecali, como definido como casa señorial, conviven representantes de ambas clases sociales, mientras que en el Calpulli, que ya voy a decir también de qué se trata, solamente viven representantes de una clase social, que en este caso es el sector definido como el inferior, el dominado, y en mucha bibliografía también se lo define como los plebeyos, un término que nosotros no aprobamos. No hablamos de
el sector superior más elevado o la clase hegemónica definida como pipiltino pili como nobles, y tampoco a este sector inferior dominado definido como Masehualtín como plebeyos, ¿sí? En los calpulis viven solamente Masehualtín, que son los calpuleques. En el Tecali van a convivir los pilis, los pipiltín, que son esta clase hegemónica, de la cual el mayor rango es el del Tlatoani, pero quienes trabajan y tributan en ese sentido en tiempo de trabajo dentro de ese segmento político-territorial pertenecen a la otra clase social.